Hola, muy buenas tardes a todos en el piso. Estamos con Leandro Santoro recorriendo, como ustedes decían, la Villa 20 con muchísima gente, miren, alrededor de él, obviamente, para acompañarlo en este recorrido. Leandro, buenas tardes, ¿cómo andas? Augusto Pomar te va a preguntar. ¿Cómo andás, Augusto? ¿Qué tal? Leandro, bueno, un poquito la pregunta que hacíamos acá en piso. Para que no, le voy a pedir. Sí, claro, un Claro, poquito. estamos complicados porque hay arengue y si no lo podemos escuchar. Un segundo, a los vecinos, vamos. Ahora sí, de nuevo, Augusto. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Augusto, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo te va? Bien, Buen mediodía. Buen mediodía. Un poquito la pregunta que nos hacíamos acá en el piso, si el gobierno se sentía en condiciones de poder revertir el resultado que tuvieron en las PASO. Tenemos la obligación de caminar todos los barrios, tenemos la obligación de reforzar nuestra propuesta política, porque lo que está en juego en la Argentina no es solamente una elección. Está en juego una visión de país, un proyecto de ciudad, y para nosotros es muy importante seguir profundizando por la línea de la recuperación económica, la creación de empleo y garantizar que en la ciudad de Buenos Aires todos los servicios públicos y los bienes públicos accedan a todos los vecinos de la ciudad. ¿Qué pasa un poquito, en la ciudad, más precisamente, respecto del número que tienen de legisladores, ¿no? Porque muchas veces se habla de rotación en el poder, de gente que ingrese nuevamente a la Cámara. Bueno, en la ciudad hay, si se quiere, hace muchos años, si se quiere, una mayoría del oficialismo y no hay alternancia tal como se pide a nivel nacional. ¿Qué le podrías decir al electorado de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, recién vengo del Parque Chacabuco, un movimiento ciudadano para tratar de frenar la construcción de torres. ¿Por qué se habilitan la construcción de torres en altura? Básicamente porque pasan convenios urbanísticos por la legislatura, que son excepciones al código, a partir de la utilización de la mayoría que tiene el jefe de gobierno en la legislatura porteña. Entonces estamos acostumbrados a vivir un atropello permanente, constante. La verdad que se tratan solamente los proyectos que ellos quieren y los que trata la oposición o los que les interesa tratar a la oposición son cajoneados. Y así te podría decir, por ejemplo, las enfermeras y los enfermeros de la ciudad, ¿deberían ser reconocidos como profesionales de la salud? Seguramente sí. ¿Se presentaron proyectos en la legislatura para eso? Claro. ¿Lo trató el oficialismo de la ciudad? No, lo cajonearon. ¿Qué tratan? Bueno, convenios urbanísticos, la venta de Costa Salguero, por ejemplo, pedidos que tienen que ver con las corporaciones de la ciudad que tratan de sacar algún tipo de ley que beneficie a un sector en particular, pero hay una demanda importante en términos de la reivindicación de lo público, de las necesidades de las grandes mayorías. Bueno, ahí voy, Leandro, algunas cosas se hicieron. Un poco es cómo ustedes hacen una interpretación de cuáles son las necesidades de la gente para poder dar ese mensaje, porque evidentemente el mensaje que dieron no alcanzó para las elecciones. Mira, Augusto, en todos los países del mundo los oficialismos perdieron las elecciones. Estamos enfrentando una pandemia. Vos pensás que a los 99 días de asumir Alberto Fernández se paraliza la economía mundial, se paraliza el comercio mundial. Ya veníamos con una recesión horrible de arrastre, con 54% de inflación. Se cerraron las fábricas, se cerraron los comercios, se cerraron los hoteles. Fue, la verdad, terrible lo que pasó. Sin embargo, en la Argentina asistimos a la producción, asistimos a las familias con el IFE, con el ATP, a nadie le faltó un respirador, a nadie le faltó una cama de terapia intensiva, compramos 85 millones de vacunas, armamos la tarjeta alimentar para que la gente pueda morfar. Vos pensás que nosotros veníamos con un problema estructural de falta de empleo, nos agarra la pandemia. Si no era por la tarjeta alimentar, mucha gente de la que vive en este barrio no comía. Mirá, acá están los compañeros de la comuna, me está acompañando Mope, que es el jefe comunal de Lugano, electo por la voluntad popular. Le podés, si querés, preguntar a él. Si no era por las políticas del gobierno nacional, la gente no comía, y si no era por las políticas del gobierno nacional, se cerraban los comercios. ¿Cómo me podés, una sola política de ayuda a los comercios o a las pymes de parte de la ciudad. Ahora, entonces, todo el gasto público dependió de nosotros. Es terrible lo que pasó acá. A ver, sé que no sos analista político, pero entendés mucho. ¿Cómo se puede explicar que en barrios populares, por ejemplo, Milei ha podido... ¿No? Milei ha podido... ¿Me escuchan? Sí, a ver, vamos a pedir que restablezcan el retorno para poder Restablezcamos la comunicación, chicos, así puedo hablar con Leandro. Operaciones inmobiliarias. Lo acabamos de decir. A ver si podemos comunicar. No sé si quieren venir a piso y restablecemos la comunicación o lo mantenemos así en vivo. Bueno, un poquito estamos hablando con Leandro Santoro, que es candidato por el Frente de Todos. Una semana donde hubo un debate, no sé si lo pudieron todos aquí en el piso observar, el pasado miércoles. El miércoles que viene va a haber un debate también con los candidatos de la provincia de Buenos Aires. En el debate estuvo la izquierda presente, estuvo Milei por los liberales, estuvo también
Miriam Bregman. Miriam Bregman, por la izquierda. Estuvo María Eugenia Vidal en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ahora es candidata por Juntos por el Cambio. Y estuvo Leandro Santoro, que es el primer candidato. Leandro, bueno, creo que ya me escuchás, ¿no? Ahora? ¿Nos estás escuchando ahora, Augusto? Yo perfectamente, Camila. Perfecto, ahora sí te estamos escuchando. Bueno, no, un poquito no, te escuchamos todo, Leandro. Te quería repreguntar, un poquito a partir de lo que decías, es si las medidas que se están tomando a partir de las PASO para acá, entendés que va a tener en su mayoría una interpretación positiva, dado que, hay una discusión respecto de que si son medidas electoralistas o no, como lo que otorgó la provincia de Buenos Aires en los viajes egresados, o como lo que va a ser los 5.000 pesos para jóvenes para que puedan acceder a eventos culturales. Y también preguntarte, ¿qué pensás que sucede en los barrios más vulnerables que candidatos liberales como Milei tienen gran participación en sus votos? Bueno, primero, estamos en un barrio popular, le podés preguntar a la gente a ver qué opina de la ayuda y de la asistencia económica al gobierno. Si no fuera por esa ayuda no se come. A ver, se está empezando a recuperar recién la construcción, la industria. Hemos tenido, meses muy duros, pero sin embargo esa recuperación tarda por ahí en traducirse en contratación de mano de obra. Sin embargo, se empieza a sentir. Yo hablaba con los comerciantes incluso del barrio, me decían que se empieza a sentir una mejora. Si el Estado no interviene en el proceso económico, si no logra dinamizar la economía y dinamizar la demanda y expandir la demanda, la economía no sale más porque estamos en una recesión. Lo que está haciendo la Argentina no es un invento argentino, lo están haciendo todos los países del mundo. Todos los gobiernos tratan, por ejemplo, de ayudar a la industria hotelera y a la industria gastronómica. Si no le ponen dinero, si no arranca por la inversión pública, la inversión privada no arranca más. La inversión pública es el motor del inicio del círculo virtuoso de la economía que después deviene en la inversión privada. Y por el lado de lo que me preguntabas vos de las medidas electorales, acá no hay medidas electorales, acá hay medidas de emergencia. Vos pensás que nosotros redujimos el impuesto a las ganancias antes de las elecciones porque era un compromiso de campaña, armamos el repro, que es un mecanismo por el cual se le paga la mitad del salario al empleador para que pueda contratar mano de obra antes de eso también, se garantizaron refuerzos a los comedores sociales como consecuencia de que obviamente la estructura social es tan precaria que cuando se paralizó la economía por la pandemia aumentó la demanda de comida en los comedores y en los merenderos, se le llegó con la tarjeta alimentar, los remedios gratis, se prohibieron los despidos y los desalojos, se congelaron las tarifas, Augusto. ¿Vos te imaginás si hubiese gobernado otro proyecto político en la Argentina? La pregunta, honestamente, ¿ustedes piensan que hubiesen parado con el aumento sistemático de tarifas o hubiesen seguido? No, entonces, yo creo que no. Lo que también te digo, Leandro, y me preocupa, es que si se están tomando estas medidas y las tarifas están paradas, me preocupa el nivel de inflación que se sostiene. Porque digo, el día que se tenga que actualizar las tarifas y digamos, normalizar algunos instrumentos que el gobierno en buena medida y con mucho entendimiento de la situación tomó, se aclaren, bueno, ¿a cuánto se va a ir la inflación? También es la pregunta. Pero será gradual, Augusto. Lo que no va a pasar es que porque los dueños de las empresas eléctricas son amigos del presidente, a la gente le metan un impuestazo del 3000%, como nos pasó. Está claro, que hay que ir graduando y armonizando. Yo hablo siempre del concepto de ecualizar la economía, para tratar de ordenar la macro y para que la economía familiar no se desbarate. Pero lo que no va a pasar, y eso te lo puedo garantizar, es que vengan los dueños de las empresas eléctricas o los dueños de las empresas energéticas a decirle al presidente cuál tiene que ser el cuadro tarifario. Eso con nosotros no pasa, cosa que sí pasaba con la gestión anterior. Como tampoco va a pasar que vengan los bancos o los fondos de inversión para decirnos que tomemos deuda externa para hacerlos ganar millones de dólares en tasa de interés. Con este gobierno no pasa. Leandro entró nuevamente en agenda y muy fuerte a partir del proyecto que presentaron, que es cómo se genera empleo con los planes sociales. El Papa se expresó respecto a esto y el presidente también ayer en IDEA hizo referencia a este punto. Digo, ¿cuál es la expectativa a partir de este proyecto de cuántos empleos se podrían llegar a generar? Mirá, la verdad es que la Argentina, mirá, te voy a poner un dato. De los 48 meses que gobernó Macri, 46 hubo caída del empleo industrial. Nosotros hace más de un año que estamos recuperando empleo industrial y empleo en la construcción, incluso por niveles superiores a lo de la pandemia. ¿Por
qué? Porque hay una política industrial. Nosotros hemos bajado la tasa de interés, hemos dado créditos a la industria, 650.000 créditos productivos, hemos generado planes de empleo como el Plan Tesumo o el Plan Argentina Programa, que va permitiendo que la gente se incorpore nuevamente. Pensá que veníamos del subsuelo, Augusto. Realmente la gente que está en casa sabe, a vos te puede gustar más o menos Alberto Fernández o Cristina, pero todos tenemos que reconocer que la situación preexistente era horrible y que la pandemia lo agravó. Agravó la situación en la Argentina y en el mundo. A pesar de todo esto, yo lo que te puedo garantizar es que la política industrial del gobierno va a estar orientada en la creación de empleo de calidad, defendiendo la industria nacional a través de mecanismos que garanticen que la importación no la destruya, bajando la tasa de interés para que haya capacidad para tomar crédito y comprar nuevas máquinas, incluso dinamizando la economía con estas medidas. Estas medidas, por ejemplo, como el previaje, permitió que el fin de semana pasado 4 millones de argentinos recorrieran todo el país y casi haya un gasto de 15.700 millones de pesos. Eso contribuye muchísimo a que aumente, por ejemplo, la demanda de mano de obra. No, totalmente. Es el ciclo de crecimiento virtuoso. Totalmente. Igual me parece que el gran desafío es cómo se genera que los salarios vuelvan a tener un valor respecto, ¿no?, de lo que son los salarios en el mundo, porque se han licuado los salarios de una manera fenomenal y la verdad que los salarios no alcanzan. No alcanzan si tenés que alquilar, no alcanzan lo que es la canasta básica para un laburante común. Digo, es realmente muy difícil llegar a fin de mes. Ese es el gran desafío. Yo me acuerdo que cuando en La Plata, ¿no?, la vicepresidenta el año pasado hizo referencia justamente a que cuando haya el rebote en la economía este año a partir de las aperturas que se venía a venir, esa riqueza se redistribuye de tal manera que los laburantes también reciban parte de esa. Bueno, este año eso no se vio. Mira, Augusto, este año nosotros cobramos un impuesto extraordinario a las grandes fortunas para poder financiar todos estos programas de asistencia y para poder financiar la política sanitaria. Bajamos el impuesto a la ganancia, permitiendo que 1.300.000 personas que lo garpaban lo dejen de garpar. Estamos obviamente tratando de garantizar que no se pierda empleo y ha aumentado levemente el empleo. No por los niveles que nos gustaría, pero tampoco nadie se imaginó esta situación. Y obviamente hay paritarias que se van a reabrir y el salario le va a terminar ganando la inflación porque el gobierno tiene ese compromiso. Ahora, ¿esto es de la mañana a la noche? No, Augusto, hay un dato que la gente no puede obviar. Cuando a vos te dejan una deuda de 100.000 millones de dólares, que fue la pregunta que yo le hice a Vidal en el debate, ¿cómo se imaginan ustedes que se puede administrar el crecimiento económico y la lucha con la inflación si faltan dólares en el Banco Central? Y si encima, para colmo de males, los agentes económicos saben que son tantos los compromisos de la Argentina que cuando entran dólares de las exportaciones los tenemos comprometidos para pagar intereses y para pagar el capital de la deuda que tomó la gestión anterior, que nadie sabe en qué se utilizó. Si vos no tenés dólares, Augusto, es muy difícil hacer lo que está haciendo este gobierno, que es tratar de contener la inflación e incentivar la producción. Porque la producción demanda dólares y porque la inflación, en definitiva, está muy orientada por el tipo de cambio, por cuánto sale el dólar. Este es el conflicto que hoy tiene la Argentina y que tiene que resolver el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Lograr crecimiento, estabilidad de precios sin dólares, tratando de renegociar la deuda y aumentar la capacidad exportadora para volver racional el cronograma de pagos de la Argentina. Hoy escuchaba a la mañana a Funes de Rioja respecto a lo que acabas de mencionar, del congelamiento de los precios de los alimentos, ¿no?, por 90 días, y son casi más de 1.200 artículos que estarían congelándose, como que no sería una solución y que son fórmulas que se utilizaban en el pasado y no dan resultado. ¿Vos entendés que esto va a ser positivo en el caso que se pueda implementar? Coincido en algo, nadie quiere llegar a esta instancia, pero por otro lado no se puede garantizar la paz social de los argentinos y los alimentos no son accesibles, vos lo sabés, la gente que está en casa también. Yo creo que el gobierno lo que está tratando de hacer es negociar para coordinar las expectativas de los distintos actores. Hoy lo escuchaba yo a Feletti que decía que coincidía que la medida de congelamiento de precios no es la ideal. ¿Quién supone que es la ideal? No es la ideal. Ahora, mientras vamos coordinando todas estas cosas, hay que garantizar que el Morphy, Augusto, el Morphy, la comida de la gente, es inviable la democracia si el precio de los alimentos se dispara. Y eso no es un problema que podés tomarte meses en resolverlo. Tenés que resolver ahora. La gente que está acá, si mañana, la lata, o el tarro de aceite se va al doble, ¿viste? Se le complica muchísimo darle de comer a los pibes. Entonces, hay que entender que es cierto que nosotros tenemos que ir hacia una normalización de la economía, pero eso no es de la mañana a la noche, eso es el punto de llegada. En el mientras tanto, en estos barrios, a la gente le tenés que dar respuestas concretas. Esa es la gran, me parece a mí, dificultad para comprendernos. Argentina son varios países, ¿no? Hay un país que por ahí tiene ahorros y se puede ir de afuera, hay otro país que llega con lo justo y hay otro país que sobrevive.
Está claro. Y para el país que sobrevive, ¿viste? A ver, es imprescindible que los precios paren de aumentar ayer, no mañana. Ayer tienen que parar de aumentar los precios. Gracias, Leandro, por este móvil y esta comunicación. La primera vez que hablas desde el debate. Gracias por esta comunicación. Gracias, Cami, también. Gracias por venir. Una cosa, mira, lo tengo acá Mope, que es el presidente de la comuna. Me gustaría que sea un saludo porque es el presidente de la comuna 8, que es la comuna que ha ganado el peronismo históricamente y es obviamente electo por todos los compañeros y las compañeras de este barrio. Por lo menos saludar. Le mandamos un Hola, abrazo. sí, buenos días. Le mandamos un abrazo y gracias por habernos recibido. No, gracias a ustedes. La verdad que lo que explicó Leandro es por lo que venimos luchando hace muchos años. Queremos una ciudad más justa, mucho más equitativa. Nuestros barrios necesitan un Estado mucho más presente. Durante la pandemia, muchos de los que ustedes ven acá son los que asistieron a los que menos tenían, llevándole comida a sus casas cuando el gobierno de la ciudad estaba ausente. También los quería invitar para hoy a las 15 horas en el Parque de la Victoria. Hacemos un festival por los 113 años de Lugano con muchos artistas que nos ayudó acá la legisladora Victoria Montenegro y el Ministerio de Cultura de Nación, porque el Estado de la ciudad está ausente, pero bueno, por suerte gracias, el te Estado tengo Nacional que está con despedir. políticas activas.